Álvaro Antón Luna, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo lo veis desde Aberdeen, esa fotografía de 2025 y sobre todo hay mucho nubarrón alrededor de Trump, aranceles? ¿Cómo puede afectar? Bueno, vamos a pensar que es una ola de surf, y que todo va a ser positivo. Nosotros lo hemos denominado, aparte del Trump 2.0, que eso por supuesto yo creo que eso es más común, luego hay una segunda derivada que se llama las Olimpiadas de los bancos centrales. Tuvimos las Olimpiadas de París este verano, como bien recordarás, y ahora han empezado las Olimpiadas de los mercados financieros, que son las Olimpiadas de los bancos centrales y que van a afectar mucho a ese crecimiento y a lo que hagan los diferentes mercados y diferentes países. ¿Va a haber crecimiento en Europa? ¿Creéis? Va a haber crecimiento, pero en Europa sí. Nosotros hemos sacado ya nuestras previsiones del año 2025 y vemos con un crecimiento en Europa para 2025 del 1,1 y lo hemos revisado al alza. ¿Dónde hay que firmar? Aquí en el papel de Aberdeen 2.0, 1,1. ¿Por qué? Porque al final ese Banco Central Europeo se va a ver obligado a bajar tipos y eso va a ayudar a redundar positivamente. Pero no vemos Trump como solo cosas negativas. Desde luego tenemos problemas en Alemania, tenemos problemas en Francia, pero vemos que Europa debería tirar con ayuda del Banco Central Europeo. Estados Unidos, Trump, ¿qué va a significar para ellos? Y sobre todo para el inversor. Estados Unidos, para el inversor va a significar positivo. Desde nuestro punto de vista, demasiado positivo y eso nos debería ayudar a diversificar. Pero vamos, hemos subido el crecimiento del 2 al 2,2 en 2025. La inflación se va a mantener alrededor estable del 2,5, puede subir un poquito. En política monetaria vemos recortes menos, pero vemos 3 recortes de tipos que estableciendo un rango entre el 3,5 y 3,75. Aranceles, por supuesto, los va a poner. En Europa podría afectarles un 0,4% del PIB, pero no va a llegar, nosotros pensamos que no va a llegar a ese 10%. El problema de los aranceles van a venir más con China fundamentalmente, que estarán entre el 15 y el 40%. De ahí va a haber beneficiados como pueden ser India y puede ser también en México. Política fiscal, bajar los tipos del 21 al 20 en corporate tax, en impuestos de sociedades, del 22 al 20 y del 20 al 15 en ciertas compañías, con lo cual quiere darle un empujón al tema fiscal. Política exterior, tema Ucrania, lo va a intentar cortar. Con Irán va a ser mucho más duro y desregulación va a intentar que haya más medidas antimonopolio y que haya más competitividad en Estados Unidos. Con lo cual, empresario puro y emprendimiento puro. Renta fija, porque en este entorno que nos planteas hay un movimiento de bajada de tipos. ¿Debería el inversor también mirar la renta fija como una oportunidad en esa montaña rusa hacia abajo? ¿No? Hemos visto la hacia arriba, ahora tenemos el movimiento hacia abajo. Debería estar el inversor viendo oportunidades. ¿Dónde las veis? ¿Renta fija en general o en...? Dinos tú. Bueno, gubernamental o privada. Claro. La renta fija sigue siendo todavía muy atractivo. Estamos en un escenario de crecimientos, bueno, no grandilocuentes, pero salimos de ese escenario de crecimiento cuasi cero y de tipos cero, con lo cual la renta fija para el inversor hiperconservador todavía nos va a dar un escenario de un 2% que hemos dicho en Europa a partir de la segunda mitad, es decir, segunda mitad estaremos en ese 2%, todavía hasta el año que viene, en verano, tenemos tiempo en Europa de estar ganando un buen 3% a la renta fija sin riesgo, con lo cual en muy cortas duraciones de casi un mes, con lo cual renta fija estamos ahí. Desde nuestro punto de vista, en Estados Unidos también vamos a tener ese 3,5, 3,75, con lo cual todavía para ese inversor hiperconservador, con esa inflación bajando, oye, ¿por qué no? Pero para un inversor que quiera un poquito más, creemos que hay que estar a lo mejor más neutrales en duraciones y Aberdeen está muy positivo en crédito corporativo. Pensamos que las compañías que lo hagan bien y con estas bajadas de tipos, las compañías deberían repagar sin ningún tipo de problema y vamos a poder acceder a 3,5%, que desde nuestro punto de vista lo van a hacer bien. Nuestro activo fundamental, crédito corporativo investment grade, de corta y mediana duración, entre 1,5 y 4 años de duración. Ese es nuestro activo favorito para inversor conservador que esté en Europa. ¿Cómo convencer a un inversor de que tiene que diversificar en esa renta variable estadounidense? Con todos los mensajes de Trump, ¿qué debe buscar? Yo lo diría al revés. ¿A quién hay que escuchar? A Warren Buffett.
be contrarian cuando los otros son, o sea, hay que ser contrarian cuando los otros son avariciosos y hay que buscar de esa diversificación porque las carteras va de diversificación. El mundo no es un 70% Estados Unidos y el 30%, no. Hay que pensar que el resto del mundo, incluyendo Europa y mercados emergentes del PIB a lo mejor pesa aproximadamente un 50%. Si le metes Europa estaremos en un 65%, con lo cual el mundo es un 60% resto del mundo y mercados, con lo cual es un poco contrasentido que el mercado sea un 70% USA y el 30% el resto del mundo. Entonces las valoraciones en Estados Unidos lo están haciendo muy bien, es cierto. No estamos diciendo que hay que bajarse de Estados Unidos, lo que hay que es diversificar un poquito más a pues mercados emergentes, Europa. El mundo es verdad que desde nuestro punto de vista se está polarizando un poco. Europa a lo mejor tiene un pelín menos de atractivo, pero con la ayuda de los bancos centrales va a repagar. Por eso, desde un punto de vista de deuda, Europa nos parece muy bien. Pero, desde luego, en la parte de renta variable hay que diversificar un poquito más hacia mercados emergentes y Europa y otro tipo de activos que, desde nuestro punto de vista, lo van a hacer bien. Dice nuestro jefe de equities, me gusta mucho esta frase, que de los 7 magníficos, que es una película, 4 mueren. Entonces, hay que acordarse que los 7 magníficos siempre son magníficos, guapos y interesantes, simpáticos, buenas notas, todo, pero hay un momento en el que 4 de ellos mueren, con lo cual hay que diversificar un poco porque hemos tenido experiencias históricas que nos dicen que hay que diversificar un poco cuando las cosas han corrido mucho. Solo una cuestión más, ¿os preocupa lo que está sucediendo en Francia? ¿Que haya un movimiento de deuda en el que tenga que intervenir el Banco Central Europeo o por ahora no? Por ahora no, por ahora no. Yo creo que desde Aberdeen vemos que que los mercados están regulándose de forma habitual, etcétera, etcétera, y aquí hay un problema político, por supuesto, hay un problema político, pero bueno, si miramos a lo que ha pasado en Italia, a lo que ha pasado en España, etcétera, etcétera, vemos a lo que ha pasado en Alemania, vemos que hay mucho movimiento político alrededor de los diferentes países europeos y Francia es uno más y no debería tener ningún problema. Muchísimas gracias por toda esa fotografía. Álvaro Antón Luna, Country Head and Head of Distribution Iberia en Aberdeen. Buen día y buen negocio. Buen día y buen negocio. Muchas gracias.